Dios os bendiga, hermanos. Para mí, la verdad que es más que un honor venir a la iglesia que ahora está pastoreando nuestro hermano Guille y María Esther, porque para nosotros Guille y María Esther son muy queridos. Les conocemos hace muchísimos años y siempre han sido de gran bendición para nuestras vidas. Y la verdad que bueno, pues doy gracias a Dios por ellos, por tanta bendición que nos ha dado. Y cuando me dijo de venir a predicar, pues la verdad que, bueno, a pesar de que, como he dicho, llevo 25 años pastoreando una iglesia, pero en el ministerio llevamos ya más de 35 años. No soy mucho de números, pero probablemente llevamos en el ministerio como 35 años y en el Señor llevo ya algunos más de 40. A pesar de ser muy, muy joven, pues llevo mucho tiempo en el Señor. Y tengo que decir que a pesar de tantos años que tengo y que llevo en el Señor, cada vez que me invitan a predicar a otra iglesia me pongo muy nervioso. Lo decía esta mañana a Venceslao, que para mí también es un placer ver a Venceslao y su esposa, pues a mí cada vez que yo en mi iglesia me muevo como pez en el agua, pero cuando salgo de mi iglesia, y bueno, algún disparate voy a decir, le he dicho hasta a mi mujer, si digo algo de las mías, por favor corrígeme, porque algunas veces pienso cosas que no digo, o digo cosas que no pienso. Así que bueno, pues es un placer venir aquí y predicar, compartir este tiempo con vosotros, aunque más que una predicación traigo realmente algo que no hace mucho tiempo leí y me sacudió, me emocioné y dije, ¡wow! Y entonces quiero compartirlo con vosotros. No voy a ser muy original en esta mañana diciéndoos que sin duda todo apunta a que estamos en los últimos tiempos y que si vas a una iglesia, vas a otra, cualquier iglesia que vayas, esto es algo normal entre los creyentes. Oye, las cosas, las señales, lo que estamos viviendo, lo que está pasando, todo apunta de que estamos cerca de la segunda venida del Señor. No hay nada que no esté en crisis, absolutamente nada. Tenemos un caos por donde miremos y el futuro, cada vez que hablas del futuro, pues no se ve claro, no se observa de que el futuro vaya a ser muy bueno, ¿no? Y bueno, pues todos los días leemos en la prensa que hay problemas graves, políticos, climáticos, de todo tipo, que hay realmente escasez de alimentos, recursos naturales, pues hay problemas de seísmos ahora por todos los lados. El otro día leía que en Italia está a punto si no a punto, no creen que quedará mucho tiempo de que salga un volcán ahí muchísimo, como 200 veces más grande que ocurrió en Palma de Mallorca. Es decir, todo está caos. Bueno, ahora lo de que ha compartido. Pero Guille, sabes que yo hace poco estaba pensando un poco en Israel porque Dios al que ama castiga y tremenda cosa es también caer en las manos del Señor, ¿no? Me llamaba la atención que últimamente Israel estaba siendo bueno, que me entendáis, pero realmente el escenario del mundo LGTBI. En Tel Aviv se estaba dando eso, muchísimo más aceptación y muchísimo más recursos que en ningún otro país. Y mira que Madrid, pero es que en Tel Aviv muchísimo más. De todo tú ha salido en la prensa y se veía de que allí pues ha habido muchos acontecimientos a favor de esto. Y yo cuando leía esto decía, uy, no me gusta nada de estas cosas porque conocemos a Dios, ¿verdad? Y al que ama, disciplina. Y no digo que nada, pero la verdad que simplemente como algo que tiempo atrás me llamaba la curiosidad cuando fue el mundo gay y todo eso. Digo, en Israel, esto, y también con esto de la firma de paz o intenciones de paz con Arabia Saudita, dije. Así que tanto por un lado de los hombres como por un lado quizás de Dios las cosas no están muy bien, ¿no? Pero es curioso. Y hoy día hablan más
del fin del mundo los no creyentes que los creyentes. Sinceramente, hoy día es verdad que nosotros en las iglesias entre hermanos hablamos, pero es que sales a la calle y la gente realmente está hablando mucho de que esto se ha acabado, esto se está acabando, ¿no? Y esto es así. Pero la verdad que tengo que decir que lo que más me preocupa de todo es la degradación supersónica de los valores morales del ser humano. Y realmente la degradación que va a una velocidad astronómica, va a una velocidad de vértigo. O sea, cada vez vamos asimilando cosas y cosas que son horrorosas y que es normal. Dios no existe, el pecado no existe, somos animales, nacemos, morimos, se acabó. Entonces, ¿cómo no vamos a ser igual que los animales? Exactamente, entonces no hay diferencia. Y esto la verdad que es lo que a mí más me asusta, esa degradación de la moral y de los valores humanos. Y últimamente también vengo diciendo, yo soy miembro de 4 clubes ciclistas, o sea, pertenezco a 4 clubes ciclistas y quedo con ellos. Suelo salir, soy muy asiduo a salir con ellos y cuando comparto, ahora estoy casualmente charlando con un musulmán, pero cuando comparto con ellos de que yo creo en Dios, que creo en Jesús, que Jesús es mi Salvador, ¿sabéis? Me miran con cara de pena, pero cara de pena de verdad. Sí, tú les ves y dices, oye, pero ¿por qué te doy tanta pena? Y algunos dicen, Rufino, ¿cómo en el año 2023 puedes creer en Dios? Y yo digo, me lo han dicho, más de uno y más de dos, pero ¿cómo puedes creer en Dios? Y la verdad es que me da mucha pena y yo también les miro a ellos con pena diciendo, ¿a dónde estamos llegando? ¿No? ¿Dónde estamos llegando? Así que estamos enfrentándonos a tiempos muy difíciles, tiempos que tampoco digo nada que no habéis escuchado, en que ya lo somos, de hecho, aunque todavía no claramente, pero seremos perseguidos por nuestra fe y por nuestros valores y por nuestras creencias. Seremos perseguidos, sí o sí. Y si no, pues ya sabéis lo que pasa a algunos que son multados por hablar ciertas cosas. Y cuando a uno dice que es cristiano, no. Tú puedes ser de Hare Krishna, puedes ser de esos que ven en la bolita, pues puedes ser de todo, pero cristiano no. Y es triste, ¿no? Y vienen tiempos, hermanos, en que nos está llevando a definirnos, nos está llevando a que realmente seamos o no seamos eso que decimos ser. Y no podremos estar más en el anonimato. Y hemos puesto al final, porque me ha preguntado María Esther con David, ¿no? Y, oye, ¿qué título? Digo, ahí va, pues no he puesto ningún título, y hemos puesto ser valiente, pero luego cuando he salido, digo, bueno, le he cambiado. Bueno, digo, si me das 5 minutos, cambio otra vez. Así que lo dejamos ahí saliendo del anonimato, ¿no? Y la verdad que quiero hablar de un personaje bíblico que cuando lo he leído muchas veces, pero la última vez que lo leí, pues fue para mí todo un ejemplo de integridad, de lealtad, de valentía, de lo que uno es y, mejor dicho, de lo que uno piensa y lo que uno es. Vamos a leer en Marcos capítulo 15. Seguro que lo habéis leído muchísimas veces, muchas veces. Pero vamos a meditar en esta palabra. Y tengo un peligro porque me extiendo mucho, no porque diga muchas cosas, sino porque hablo lento y voy despacio. Vamos a leer en Marcos capítulo 15, versículo 42, y quiero hablar de José de Arimatea. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto.
e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. La verdad, hermanos, que cuando yo leí esto, y lo digo de verdad, porque fue así, yo me emocioné muchísimo y di gracias a Dios, envuelto en orgullo, en satisfacción, en gozo de tener un hermano como José de Arimatea. Y viéndole tan valiente, tan íntegro y un hombre siendo tan importante. Bueno, quiero ser rápido, la habréis leído muchísimas veces. José de Arimatea, según Lucas, pues eso, era de Arimatea, una ciudad que está entre 10, 20, 30 kilómetros al norte de Jerusalén, en la periferia de Jerusalén. También dice Lucas que era miembro del Sanedrín o concilio, que era varón bueno y justo. Mateo decía que era rico. Marcos lo llamaba respetable y alababa su valentía. Lucas dijo que era bueno y justo. Y bueno, José de Arimatea era un hombre preeminente, ilustre, miembro del Sanedrín o del concilio judío. Y en la misma escritura nos dice que el concilio judío tenía como tres fracciones, tres grupos, los sacerdotes, los escribas y los ancianos, pero aunque estaban en tres facciones, estos actuaban como uno solo, según nos cuenta Marcos 14:43, pero no vamos a leerlo. José de Arimatea también dice la escritura que era discípulo de Jesús, en Mateo 27:57, pero él, como ilustre miembro del concilio, dice Juan 19:38, os lo voy a leer, porque esto sí es interesante. 19:38 dice: después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilatos que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato le concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Así que dice que era un discípulo de Jesús, pero secretamente. Era secretamente por miedo de los judíos. Claro, él tenía un estatus, una posición como miembro del concilio de los judíos y lógicamente, él tenía miedo de cualquier represalia y lo seguía al Señor como discípulo en lo secreto, como dice aquí la Escritura. Aunque también dice la Escritura que siendo miembro del concilio, José se opuso desde el principio a la condenación a muerte a Jesús. Esto está en Lucas capítulo 23, versículos 50 y 51. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judá, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. 52 dice: y fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Ir a pedir a Pilatos el cuerpo de Jesús es algo que yo le di mucha importancia al nivel sentimental y a nivel realmente de afiliación, ¿no? Y en aquel tiempo, pues los que eran condenados por Roma, según las leyes de Roma, los que eran condenados a muerte en la cruz, no tenían derecho a ser enterrados como los demás. Tenían que ser enterrados muy fuera de la ciudad y pues despreciados y desechados. Y además, no todo el mundo podía pedir esos cuerpos, tenían que ser, si lo quería alguien, tenía que ser familiares. Y bueno, pues esto era algo habitual, pero también era muy arriesgado. ¿Por qué? Pues porque te podían implicar o te podían hacer identificar que tú eres uno de ellos, dependiendo de por qué causa había sido crucificado. Así que
dice lo que hemos leído en Marcos, que José fue osadamente, entró osadamente dentro de los aposentos o del palacio donde estaba Pilatos. Y entró osadamente con varias consecuencias. Primero es que tú no podías enterrar a José aquí en la ciudad, perdón, a Jesús. Y otra consecuencia es que te identificabas con el condenado, con lo cual era muy peligroso y más para alguien como José. Y otra cosa muy lógica es, ¿quién eres tú para pedir a algún cuerpo que no es familiar tuyo, ¿no? Y sinceramente el panorama no era bueno, no era bueno. Había un silencio y había una situación de que Jesús, pues, estaba muerto y algo había que hacer con el cuerpo de Jesús, ¿no? Y la situación estaba, como digo, triste. María estaba más que apenada, estaba triste, bastante tenía con lo que tenía y no estaba en condiciones de nada. Los demás, ¿dónde estaban los apóstoles, los discípulos? Estaban como, diríamos en la calle coloquialmente, estaban missing, no se les veía. Y también se cree que los familiares de Jesús no estaban en la ciudad. Y, como digo, pues la situación era triste, era triste. Juan estaba cuidando supuestamente de María y la situación era de un silencio, ¿no? De un silencio. Y, claro, yo soy de pueblo y ahora explico por qué, ¿no? Pero es que no va a haber nadie que vaya por el cuerpo, no va a haber nadie que se haga cargo del cuerpo. Y cuando yo lo leí, pues a mí me emocionó porque yo soy de pueblo y del pueblo más bonito de España, por cierto. Como bien sabe Guille, es Madrigal de las Altas Torres. Para mí es el más bonito de España. Y claro, bueno, el hecho de ser de pueblo se aprende mucho, mucho, hermanos, porque a veces lees cosas en la Biblia que los de ciudad no entienden. Por ejemplo, eso que dice, ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo solo entendía la primera que lo leí, porque yo he arado. ¿Sabéis lo que pasa cuando alguien pone las manos en el arado y mira hacia atrás? No, se sale para arriba. El arado hinca y si tú miras para adelante, el arado se hinca solo por la dirección que lleva el hierro y vas bien. Pero si miras para atrás, ¡pua!, se sale. Se sale. Entonces aprendes cosas de estas. Bueno, también he aprendido mucho con mi suegro porque mi suegro tenía muchas ovejas y tuve un montón de experiencias que dije, bueno, no quiero hablar de esto, pero claro, me fijo mucho en las cosas porque las he vivido y daban importancias en el pueblo. Que, en este sentido tengo que decir que los entierros en mi pueblo tienen mucha importancia, mucha importancia. ¿Por qué? Porque tú veías que si el muerto, nadie se acercaba al féretro, te daba pena, y daba pena en el pueblo, y el cura tenía que decir, fulanito, menganito, venir y coger y llevarlo, porque entonces se llevaba a hombros, no es como un coche, y te daba pena que ese muerto no tuviera familia o no fuera tan querido para qué, y sin embargo te dabas cuenta que cuando había mucha gente en un entierro alrededor del féretro queriendo llevar muchos, era pues una connotación de que era un ser muy querido o era un ser muy valioso o que era un personaje que realmente pues había hecho cosas para hacerse valer en ese sentido. ¿Me entendéis lo que quiero decir, verdad? Entonces yo me fijaba en eso mucho en los entierros. Bueno, pues claro, veías pues la importancia, el valor, la honra, muchas cosas de esas familias dependiendo de estas cosas también. Y la pregunta es, ¿que no iba a ir nadie a pedir este cuerpo? Y había algo curioso, ¿no? Algo que me llamaba la atención. La ausencia de los familiares, la ausencia de los discípulos, de los apóstoles.
no se acercaba a nadie a pedir ese cuerpo, y de repente te encuentras que cuando Jesús estaba en su ministerio, en su vida pública, andando, los discípulos, los apóstoles, iban con él, se manifestaban. Yo soy seguidor de Cristo, ¿no? Pero dice la Biblia que tanto Nicodemo, que era otro ilustre, o tanto como José de Arimatea, le seguían tímidamente, o le seguían en el anonimato, o le seguían secretamente por temor a los judíos. Cuando llega esta hora de la verdad, me llama la atención que los que antes le apoyaban, le acompañaban, se esconden. Y los que se escondían en su vida pública, ¡pum!, dan la cara, ¿no? Dan la cara. Y bueno, pues claro, dan la cara a alguien que realmente eran los menos indicados. ¿Por qué los menos indicados? Porque los que más se jugaban al pedir al cuerpo eran José de Arimatea, porque realmente se jugaba muchísimo. Primeramente era, como he dicho, un miembro del concilio, y osadamente entra y, como he contado antes, le pide a Pilatos directamente que le dé ese cuerpo. Y claro, imaginaos la cara de Pilato. Pero si tú eres de Sanedrín, si tú eres del concilio, si vosotros sois los que dijisteis matarle, ¿qué haces aquí pidiendo el cuerpo? Osadamente, porque le podía haber echado fuera, le podía haber delatado como un delincuente al concilio judío, le podía haber dicho, pero entonces tú eres uno de ellos, digno de ser muerte como Jesús. Es decir, que realmente fue, como dice Juan, y con toda la razón, fue muy osadamente. Así que entró con valentía, sin importarle los demás, que públicamente pues realmente podían tomar represalias, y había un riesgo muy alto en que José fuera a pedir ese cuerpo. Pero la verdad, hermanos, es que cuando yo lo leí me emocioné por eso, porque dije, gloria a Dios que hay hombres valientes, hombres que salen del anonimato, y de ahí el título, y dicen, vengo a por este cuerpo. Otra cosa que llama la atención es que Jesús murió a las 6 horas exactamente del viernes, y llama la atención, bueno, a Pilatos también le llamó la atención, hasta lo dudó y tuvo que pedir la confirmación del centurión, porque ¿cómo va a morir en 6 horas? Tan pronto. Normalmente puede ser varios días lo que dure en una agonía terrible, inhumana y muy dolorosa, es lo que suele durar a alguien clavado en la cruz, un par de días, y es una agonía espantosa, espantosa. Y Pilatos dijo, ¿cómo puede ser? Pero ya. Y bueno, pues la muerte fue confirmada por el centurión, y entonces Pilatos le dijo a José, toma. Y a veces estas situaciones tan difíciles y tan fuertes, yo creo que Pilatos no reaccionó muy bien y dijo, anda, toma el cuerpo y vete de aquí, que no sé ni qué puedo hacer, ¿no? Y la verdad que la vida te da muchas sorpresas, hermanos, porque nadie sabe lo que uno es capaz de hacer hasta que llega el momento. Y te puede dar sorpresas en este sentido. Y hasta que no lo probamos, como dirían los judíos, no sabemos las cosas. Hasta que no las veamos, no lo sabemos. Los que le seguían, como digo, estaban escondidos. Y a la hora de la verdad, vaya sorpresa. Los que le seguían en secreto, en el anonimato, dan testimonio públicamente de que eran discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús. Con todas las consecuencias. Sí, yo quiero eso. Y como hemos leído en Lucas, no solamente lo hacen por cumplir, porque sea algo rutinario. No, leemos en las Escrituras que lo hacen con excelencia. Cogen al cuerpo, lo cubren de lienzos de tela, le echan esencias aromáticas con excelencia, y además no lo sepultan en cualquier sitio. Lo hacen en una peña cavada y que es cerrada y sellada con una piedra. Pues eso, hermanos, es algo que realmente se cumplió, porque estaba profetizado en Isaías. En Isaías capítulo
53, versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura. Y esto es muy importante. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Lógicamente, los judíos pensaban que para ellos Jesús tendría un entierro mísero. Para los romanos, deshecho totalmente. Y por eso dice la Escritura, y esto se cumplió, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue muerto. Y Jesús fue sepultado en un lugar de ricos. Bueno, de hecho, ese lugar era donde iba a ser enterrado propiamente José de Arimatea, era de su propiedad. Y él le cedió su sepultura, le cedió ese lugar al Señor. Te vas, le enterramos en mi, no me sale ahora la palabra, en mi tumba, vale, en mi tumba. Sí, hay un lugar. Así que podemos ver también la entrega, la fidelidad, el amor, el compromiso de darle al Señor esto que tengo yo aquí para mí, para mi sepultura, te lo entrego a ti, Señor. Y hermanos, cuando cuando José descolgó a Jesús de la cruz, era algo muy importante porque estaba manifestando que este muerto es mío, este muerto es mío, es de los míos, es familia mía, este hombre es familia mía. Y realmente también estaba diciendo, yo soy de él y no me importan las consecuencias, yo soy de él es mío y no me importa cualquier represalia, cualquier circunstancia o cualquier cosa que pueda venir. Y bueno, pues hay ahí para mí una escena tremenda, ¿no? Públicamente bajándolo de la cruz y diciendo, es mío, es mío, es mi familia, es realmente mi vida y vale, y soy un hombre que no me importa todo lo demás. Jesús tendrá, como está profetizado, pues tendrá un entierro, unas sepulturas de ricos. La verdad, hermanos, que como dice que era un sepulcro nuevo, que es importante, un sepulcro nuevo en que nadie había estado ahí, cavado en la peña y, como he dicho, propiedad de José. Así que no podía ser como esperaban las leyes romanas ni como esperaban los judíos. Este hombre que se decía ser el rey de los judíos, pues que le entierren por ahí. No fue como esperaban los hombres, sino como estaba profetizado, como alguien muy ilustre, alguien muy querido, alguien muy poderoso como es el Señor Jesucristo. Y la verdad, hermanos, es que hay muchas reflexiones, muchas reflexiones. Esta pequeñita historia, que la habremos leído muchas veces y oído muchas veces, para mí es un ejemplo fuerte de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y también de un ánimo. Hay una palabra que a mí me encanta y la repito muchas veces, y es que la sabiduría deslumbra, mas el ejemplo arrastra. Y para mí esto es un ejemplo que me arrastra, ¿no? De decir, ¡wow, Señor! Esto, qué alegría ver que no hubo falta a ese silencio, falta a esa situación triste de que nadie se encargara del cuerpo. Yo le doy importancia por lo que he dicho, porque es muy importante, hermanos. Muy, 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 muy importante. Así que doy gracias a Dios que Dios siempre tiene hombres y mujeres muy valientes y muy dispuestos, como le pasó a Elías, ¿no? Que pensaba que ya era solito el que le quedaba, que era un profeta de Dios y ya no quedaba nadie que adorase a Dios, que sirviera a Dios. Y Dios siempre tiene gente mucha y muy importante. Y doy gracias al Señor por ellos, que son fieles, que son leales y que a pesar de las circunstancias, siempre el Señor estará rodeado y servido por los suyos. Y sean las circunstancias que sean, hermanos,
¿Cuántas veces nosotros estamos en el anonimato? Hay que salir a predicar, el anonimato. Nos quedamos en casa, cualquier justificación, pues no salimos. Hay que ir a oración, pues ¿qué me ha surgido esto? Anonimato. También anonimato cuando estamos trabajando con nuestros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces no tenemos momentos en nuestra vida de anonimato? Y la verdad es que la cuestión, hermanos, la cuestión es que Dios quiere que tú y yo seamos fieles discípulos de Él y que, lógicamente, no vivamos en el anonimato. Vienen tiempos, como he dicho antes, y ya voy terminando porque vienen tiempos, hermanos, en que los tibios el Señor los va a vomitar de su boca. Curioso que lo diga de la última iglesia de Asia, a la iglesia de la Odisea. Los tibios no los digiero, los vomitaré de mi boca, dice, ¿no? Y vienen tiempos, hermanos, en que los anónimos, los cristianos anónimos, que no son fríos ni calientes, que son pasotas, que les da igual, Dios les va a vomitar. Y los tiempos que vienen, hermanos, y que ya estamos, no nos va a dejar la oportunidad de que estemos en el anonimato. O vamos a manifestarnos como siervos de Dios, como hijos de Dios, como discípulos de Dios, o no seremos. No podemos decir en la intimidad, no, porque no nos van a dejar. Nos van a hacer que nos postremos en la sociedad como lo que somos, a no ser que tengamos muchas tragaderas, pero que Dios no lo va a aceptar. Y la sociedad tampoco lo va a aceptar. Vienen tiempos en el que realmente, pues lo que estoy diciendo, no va a ser fácil esconderse, no será posible. Y José de Arimatea es todo un ejemplo respondiendo a esa situación de a ver si va alguien a por el cuerpo. No, respondió con valentía, con osadía. Y estos tiempos, como estoy diciendo, que vamos a vivir, que estamos viviendo, requiere que tú y yo seamos fieles al Señor, que seamos fieles al Señor. Así que oremos al Señor que nos dé de su fortaleza, de su vigor, que nos llene de su Espíritu Santo y que andemos realmente con valentía, honrando el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar un momentito y meditamos, porque Dios quiere que tú y yo seamos como José de Arimatea en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Señor, te damos gracias por nuestro hermano José de Arimatea, por esa percepción del valor de que tú eres nuestra familia, que tú eres no ya lo que eres nuestro Señor, nuestro Creador, el que tú nos has dado la vida, al que nos conociste antes de que naciéramos, sino que, Señor, tú eres nuestro, tú eres nuestra familia, tú eres nuestra vida. Señor, y te queremos pedir en esta mañana que tú nos des esa valentía, esa fuerza, esa fidelidad de salir, Señor, y vivir, hablar, mostrarnos tal como somos, hijos tuyos, discípulos tuyos, dándote a ti la gloria, Señor, aquí en la iglesia, pero también fuera de la iglesia, Señor, dándote a ti todo el honor y todo el señorío en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Señor, te pedimos que en estos tiempos tú nos des una doble porción de tu Espíritu, que tú nos fortalezcas en nuestro hombre interior, para que seamos para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Gracias por este hermano, Señor, y gracias por este testimonio. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.